hermanos amados. Continuamos con el estudio de la historia de la iglesia en el libro de Hechos. Y la semana pasada estábamos estudiando el primer sermón que está registrado por Lucas en este libro. Y es interesante lo que hemos visto, cómo la predicación de Pablo tenía un solo enfoque, el evangelio, y también cómo Dios el Padre y Jesucristo dominaron en todo su sermón, y cómo Pablo nos enseña acerca de que todas aquellas cosas que Pablo estaba hablando no eran otra cosa más que promesas de Dios en el Antiguo Testamento siendo cumplidas, las buenas noticias. Y eso es lo que Pablo predicó aquel día en esa ciudad de Antioquía. La semana pasada vimos la introducción del sermón, la introducción de Pablo de su sermón, de los versículos del 16 al 25. Después Pablo continuó con el corazón del sermón, y eso lo encontramos en el versículo 26 al 37. Eso fue el corazón del sermón, lo más importante, el nudo. Y quedamos en que si Dios nos permitía y el Señor ha sido fiel, y hoy estamos nuevamente aquí para continuar este estudio de la primera predicación registrada en el libro de Hechos del apóstol Pablo, y continuamos entonces de los versículos del 38, vamos a leer hasta el 49. Amén. Hechos capítulo 13, versículos 38 al 49. Dice la palabra de Dios. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz
de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Oramos, hermanos amados. Bendito eres, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, nos humillamos, Señor, delante de ti, reconociendo que no somos dignos de estar aquí, Dios. Somos transgresores de tu palabra, Señor. Hemos fallado. Hemos, Señor, pecado contra ti, Dios. Hemos cometido traición. Mas, Señor, nos aferramos a aquella promesa, Dios, que tú has hecho en tu palabra, Dios. Nos aferramos, Padre, al Evangelio. Señor, aferramos a la cruz. Nos aferramos, Señor, a tu Hijo. Nos aferramos, Señor, a tus promesas, a tu fidelidad, Señor, a tu perdón, Señor. Y te pedimos, Señor, y clamamos, Padre, que obres en nuestras vidas, Señor. Que derrames, Señor, de tu Espíritu, Dios. Que bendigas tu palabra en nuestras vidas. Que nos transforme, Señor. Seamos, Señor, abrazando, Dios, tu causa, Señor. Y que vivamos para ti, Dios, y que muramos a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Obra, Señor, en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Así que hemos llegado a la conclusión del sermón de Pablo, que predicó en esta sinagoga, donde había judíos, donde había hombres temerosos de Dios, gentiles que se habían vuelto al judaísmo, pero sin circuncidarse. Y Pablo, después de la petición que le hicieron los líderes de aquella sinagoga, que si tenían alguna palabra de exhortación se las diera, él comenzó hablando acerca de la historia de Israel y llegó hasta, pasó por los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Habló de José, cómo Dios exaltó al pueblo, cómo lo hizo crecer y cómo lo liberó. Habló de el rey Saúl, David, sin antes, anterior a eso, los jueces, después de Saúl, David, y de ahí llega hasta Jesús, brinca hasta Jesús, y vemos ahí cómo Dios estaba cumpliendo sus promesas en Jesús. Entonces aquí en la conclusión de su sermón los deja de una manera en que ellos tenían que elegir entre la vida o la muerte, entre la bendición o la maldición, entre la condenación o la salvación. Y eso lo vemos en los versículos del 38 al 41.
El problema crítico para el pueblo judío era que respecto al pecado, que ellos estaban buscando una justicia que era por obras. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí en este sermón era que la justicia de cual estaba predicando, que eran las buenas noticias, no era una justicia mediante obras, la cual el pueblo de Israel había estado buscando por tiempo, por mucho tiempo. Y él les dice que la justicia del que él traía y anunciaba era una justicia por medio de la fe, pero esta fe tenía un sujeto, un objeto, que es Jesucristo. Esa es la pregunta que todo ser humano se va a enfrentar en esta vida, lo cual los judíos se enfrentaron y lo cual cada ser humano que pisa la tierra se va a enfrentar algún día. En las palabras de Job 25:4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios de su pecado? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? El que nace de mujer. La respuesta más común era la rígida conformidad externa a la ley, pero era un esfuerzo humano impotente para refrenar las tendencias pecaminosas de la naturaleza caída del hombre. Una abrumadora carga que nadie era capaz de llevar. Entonces vimos cómo Pablo, testificando conforme a las Escrituras y mostrando cómo lo predicho por las Escrituras, por Dios, lo había cumplido en la muerte y resurrección de Jesús. Entonces él llega a su llamado y les hace este llamado a aquellos que se esforzaban en vano, un esfuerzo en vano para obtener su salvación. Y ellos querían obtenerla por medio de salvar, de guardar la ley, por medio de guardar la ley. Y Pablo les declara dramáticamente la verdad más gloriosa, la verdad más liberadora, inimaginable. En el versículo 38, la conclusión de Pablo dice: sabed pues esto, es decir, sépanlo bien, que esto sea muy conocido a vosotros, varones hermanos. Les llama hermanos, hermanos. ¿Por qué? Porque eran de la misma, podemos llamarlo, nación. Eran israelitas. Él los llama así de la misma manera que escribe en su carta a los romanos en 9, versículo 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Este es Pablo escribiendo a los romanos, a los cristianos en Roma, y él está debatiendo acerca del plan de Dios, acerca de Israel. Dice que él, por amor a mis hermanos, y esa es la palabra que él usa en su predicación en Hechos, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Los llama hermanos. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, este es Jesucristo, el exaltado príncipe y salvador, de quien dieron testimonio todos los profetas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, el sumo sacerdote, Jesucristo, el justo, nuestro abogado para con el Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, la propiciación por nuestros pecados. En Él, en Cristo, varones hermanos, por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Perdón de pecados. Esa es la promesa que Israel debiera estar esperando. La redención. Ellos esperaban ciertamente una redención, pero ellos esperaban una redención política, militar. Pero no era la redención que Dios había prometido. Esa era la promesa que Israel debía de estar expectante, esperando. La redención, porque la promesa decía, perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. Y Cristo vino a poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer una justicia perdurable. Él sepultaría nuestras iniquidades y las echaría en lo profundo del mar. Todos nuestros pecados los olvidaría, purificándonos del pecado y de la inmundicia. Todo a través de Cristo. Y todos nuestros pecados perdonados solamente cuando nosotros nos arrepentimos al pecado y creemos en Él. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? Si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo para salvación, puedes disfrutar esto, puedes saborearlo. Todos tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados han sido perdonados. Esa era la promesa. Perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado, dice Dios. Puedes saborear eso, no me acordaré más de su pecado. Qué asombroso que el mismo pecado de matar al Mesías que cometieron los judíos, el mismo pecado de matar a su Mesías Redentor, proporcionara el sacrificio por todo el pecado y abriera el sendero hacia la gloria a través del perdón total de los pecados de todo aquel que se arrepiente y cree. Ahora, los oyentes de aquella época y oyentes de hoy tenían una elección dura. La promesa del perdón de pecados por medio de Jesús crucificado y resucitado, eso era lo que no concebían los judíos. Porque los judíos querían ver señales y los gentiles querían sabiduría, y para ellos ver a un Salvador crucificado, a Dios en una cruz, es locura. ¿Quién va a confiar en un Dios que muere en una cruz?
para los judíos fue un tropezadero. Un tropezadero porque ellos iban tras una ley que nunca pudieron cumplir. Pablo llegó a entender que guardar la ley no liberaba a nadie de sus pecados. El salmista en 143:2 dijo: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque en el momento que tú estás delante de Dios y le dices: yo soy perfecto, en ese momento ya te has condenado. Tu boca te ha condenado. Y estás haciendo a Dios mentiroso. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad no está en él. Israel iba tras una ley de justicia que nunca alcanzó, porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, puesto que era maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, como Gálatas 3:10 lo declara. Y ese texto de Gálatas 3:10 es una referencia de Deuteronomio 27:26, que guardar la ley demandaba perfección. Cualquier transgresión a esa ley trae juicio divino y condenación. Trae condenación irremediable. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere un punto se hace culpable de todos. Por lo tanto, nadie puede cumplir todos los mandamientos, los mandatos de la ley. Nadie. Pero la muerte expiatoria de Cristo, del Señor Jesucristo, satisfizo las demandas de la ley. El perdón ofrecido en Cristo, entonces, libera a los pecadores. Y el versículo 39 de nuestro texto dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Ese es el mensaje de Pablo, esa es su conclusión de su sermón. De todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Es justificado todo aquel que cree. Pablo posteriormente dijo en Gálatas: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos confinados bajo la ley. Y no importa aquí si es la ley mosaica, que fue escrita en las tablas de piedra, para resaltar su perpetuidad, o la ley que está escrita en el corazón del hombre, como Pablo lo dice en Romanos, porque nadie tiene excusa. Entonces estábamos confinados a esa ley. De una manera, la ley nos mantenía subyugados, sin la posibilidad de escape. Estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe. No teníamos escape, y la fe que salva es la única llave que abre la puerta de la prisión.
Estábamos confinados, encerrados, subyugados, sin la posibilidad de escape en la ley. Y la fe es esa llave que abre la puerta de esa prisión. Estábamos confinados bajo la ley, como un carcelero que vigila muy bien de cerca a los transgresores condenados que esperan recibir la ejecución del juicio de Dios. La fe en Cristo libera a las personas de la esclavitud de la ley mosaica, o la que está escrita en nuestros corazones, y nos libera del juicio de Dios. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, un ayo era un esclavo que su deber era cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta. El ayo o el tutor lo acompañaba a todas partes donde éste iba y lo vigilaba su conducta. Muchos de los ayos o los tutores eran tan estrictos que quienes estaban bajo su tutela anhelaban el día de ser liberados de esa custodia. De esa manera la ley es nuestro ayo o nuestro tutor, el cual nos vigilaba, nos medía, nos mostraba nuestros pecados, cumplía la función de conducirnos a Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. La justificación por la fe es de lo que Pablo estaba hablando al final de su sermón. La justificación por la fe y no por las obras, ya que por las obras de la ley ningún hombre es justificado. Y esa doctrina de la justificación solamente por la fe fue el tema que provocó la Reforma Protestante en el siglo XVI. Los reformadores mantuvieron firme su postura de sola fe, solamente por fe. Martín Lutero afirmaba que la doctrina de la justificación solamente por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Y Juan Calvino estaba de acuerdo con él, porque según las escrituras lo que está en juego es nada más y nada menos que el Evangelio. El Evangelio. Pablo concluyó su sermón con una advertencia en contra de rechazar la salvación en Jesucristo. En el versículo 40 de nuestro texto dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Lo que está dicho en los profetas, concretamente, juicio sobre pecadores, impenitentes e incrédulos. Eso era lo que los profetas anunciaban. El Antiguo Testamento advirtió contra rechazar al Mesías. En Salmos 2:12 dice: honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Pablo concluyó su sermón citando uno de los pasajes de juicio que anunciaban los profetas, Habacuc 1:5. Lo encontramos en el versículo 41 de nuestro texto, esta referencia. Dice: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced,
porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. La alternativa que Pablo dejó a su audiencia es la que toda persona enfrenta: recibir la salvación en Jesucristo, que produce perdón de pecados y gozo eterno, o rechazar a Jesucristo, que es igual a traer o acarrear juicio y condenación eterna. La gracia y el amor de Dios no cancelan su justicia ni su odio santo por el pecado. El pecado tiene que ser castigado, la justicia tiene que ser satisfecha. Si Dios va a perdonar nuestros pecados, alguien tiene que pagar por nosotros, y ese fue Cristo, quien pagó la deuda en la cruz del Calvario. El acta de los decretos fue cancelada, la cual estaba en contra de nosotros, fue anulada. Fue las mismas palabras que Jesús pronunció en la cruz: consumado es. La deuda está saldada, y solamente a través de Él tenemos perdón de pecados. Lo contrario a eso es verdad: condenación eterna. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos hace otra advertencia. En Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí no está hablando de perder la salvación. Aquí está hablando de la salvación que viene a través de Cristo. Que si tú la recibes por medio de la fe y en arrepentimiento de tus pecados, tendrás vida eterna y gozo. Pero si la descuidas, si la rechazas, no escaparás del juicio de Dios. De esa manera concluye el apóstol Pablo su sermón, dejándolos en la cuerda de la elección. En la elección de entre escoger la vida o la muerte, escoger a Cristo o seguir en sus pecados. Entonces, como todo sermón predicado que tiene su conclusión, también tienen sus consecuencias. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios que es anunciada nunca vuelve a Él vacía, sino que va a hacer lo que es su voluntad. Y de esa manera la palabra de Dios predicada aquí en el sermón de Pablo, en la ciudad de Antioquía, en la sinagoga, no volvería a Dios vacía, porque en toda predicación, en todo anuncio del Evangelio hay consecuencias.
consecuencias, reacciones distintas. Algunos creen, otros lo rechazan. A los que creen son bendecidos, a los que la rechazan son maldecidos, permanecen en su maldición. Entonces vemos las consecuencias del sermón en los versículos del 42 al 49, y esas reacciones son distintas. Hay reacciones distintas entre los oyentes. También Pablo en Romanos 1:16 dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. De esa manera, Pablo describe el Evangelio como el poder de Dios para salvación. Y la palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, el resultado puede ser positivamente una transformación dramática en los que creen, y los resultados pueden ser negativamente explosivos, porque el Evangelio confronta a los pecadores con la ley, los confronta con su pecado, los confronta con el juicio, la culpa, la vergüenza, con la condenación. Luego, la oferta de esa salvación por gracia de Dios solamente en Cristo. Y a menudo esto enoja a quienes rechazan el mensaje. La reacción inmediata fue extraordinariamente favorable. Lo vemos en el versículo 42. Una de las reacciones de la predicación de Pablo fue extraordinariamente favorable, porque dice que cuando salieron ellos de la sinagoga, es decir, Pablo y Bernabé, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, habían logrado ellos despertar el interés de la gente, tanto así que los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Les pidieron que volvieran, quisieron saber más, porque su mensaje de Pablo y Bernabé estuvo impregnado del Antiguo Testamento. Pablo había hablado de la elección soberana de Dios y del cuidado de Dios, de la providencia de Dios en Israel. Se había referido al grandioso rey David, a los profetas. No había nada más objetable en el mensaje de Pablo, excepto que Pablo nombró a Jesús de Nazaret como el Mesías, y esa fue la piedra de tropiezo para algunos judíos. El versículo 43 dice que, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, estos son gentiles convertidos al judaísmo, circuncidados, dice que siguieron a Pablo y a Bernabé. Es decir, los siguieron fuera de la sinagoga. Seguramente mantuvieron un diálogo por su deseo de más conocimiento. Querían saber más. Algunos de ellos, al parecer, creyeron, porque dice que estos que siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Entonces, por eso decimos que al parecer creyeron, porque
la verdadera fe, o si su fe era verdadera, sería evidente si continuaban en la gracia de Dios solamente. Por eso les hacen el llamado a que perseveraran en la gracia de Dios. La perseverancia es una señal de la fe salvadora. Nuestro Señor Jesucristo resaltó esa verdad de perseverar. Él dijo en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces la perseverancia es una señal de la fe salvadora. La perseverancia, el perseverar en el Señor. En el versículo 44 dice: el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El siguiente día de reposo regresaron estas personas esperando ansiosamente escuchar el mensaje que Pablo traía, porque escucharon ciertas verdades que los inquietaron y venían con entusiasmo a escuchar más acerca de lo que Pablo tenía que decir acerca de ese mensaje del Evangelio, acerca de la palabra de Dios. Y no solamente llegaron las mismas personas que habían estado una semana antes, pero dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense que este es un día sábado, entonces aquí vino Pablo y predicó el mensaje. Entonces ustedes se quedan con hambre de escuchar más y le piden: oye Pablo, tienes que venir la próxima semana para seguir enseñándonos. Y de repente ustedes vienen la próxima semana ansiosos de escuchar la palabra de Dios, pero ya no solamente ustedes, pero que empieza a llegar toda la comunidad aquí de Mount Heaven, y esto se llena. Así, de esa misma manera pasó aquí, algo así pasó aquí. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios proclamada por Pablo y Bernabé. Después de la respuesta positiva inicial del sermón de Pablo, la posterior reacción se dividió en líneas raciales. La respuesta de los judíos fue negativa y la de los gentiles fue positiva. Oye Pablo, tienes que venir, tienes que seguir enseñándonos más. Y aquí los judíos empezaron a ver que estaban viniendo muchos gentiles a escuchar la palabra de Dios. Vemos su reacción negativa en el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿no? Eso fue lo que los molestó. Lo que los molestó fue que la salvación se pusiera a disposición ya no solamente de judíos, pero de gentiles por igual. Y nada enfurecía tanto a un judío como la idea de que las bendiciones de la salvación pudieran extenderse a los despreciados gentiles. Eso hizo que se llenaran de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. Digamos, Pablo estaba predicando, ellos rebatían contradiciendo. Pablo estaba hablando y de repente un judío lleno de celos por allá empezaba a contradecir lo que Pablo estaba diciendo.
O sea, él estaba predicando y el otro lo interrumpía contradiciéndolo, después otro. Y de esa manera dice, lo contradecían y blasfemando. O sea, al hablar mal de Dios y de Cristo, estos judíos estaban rechazando la única esperanza de salvación y dejaron en claro que su profesión inicial de fe resultó ser superficial y falsa, porque no perseveraron. En el versículo 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo, es decir, lejos de amedrentarse, de espantarse de que los judíos estaban poniendo bravos, no, Pablo y Bernabé hablaron más con denuedo en respuesta, hasta llegar a este fin. Advirtieron a sus adversarios, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase las palabras de Dios. A vosotros, judíos, era necesario que se os hablase primero las palabras de Dios. O sea, el plan divino era que la salvación se ofrecía primero al pueblo judío. Jesús respondió a la mujer cananea diciendo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Jesús envía a los 12 a predicar, les ordenó que no fueran por el camino de gentiles. Él le dice, por el camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús les dijo después de su resurrección que le seguían testigos comenzando en Jerusalén. Por desgracia, los oyentes de Pablo prefirieron desechar el Evangelio, y al hacerlo ellos no se consideraron dignos de la vida eterna. Pablo les dijo, mas puesto que los desecháis, la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, dieron el veredicto sobre sí mismos por decisión propia, después de siglos y siglos de esperar al Mesías, su propio pueblo lo rechazó junto con la salvación que él traía. Condenados por su orgullo nacionalista y su amor a la justicia propia, se condenaron a sí mismos al rechazarle. Lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este pasaje nos enseña la importante verdad bíblica de la responsabilidad humana. El hombre es responsable de venir a Dios. El hombre sin Cristo es un pecador culpable, responsable ante Dios por romper su ley. Por eso es que necesita del Evangelio. Cuando lo oye, es responsable por la decisión que tome al respecto. O lo rechaza o se arrepiente. Y esto lo rechazaron. Frente al rechazo de la comunidad judía, Pablo y Bernabé anunciaron, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Les anunciamos a ustedes, lo rechazaron, ahora nos volvemos a los gentiles para
apoyar su decisión, citaron Isaías 49:6, una profecía mesiánica muy conocida en que Dios dice del Mesías: porque así nos ha mandado el Señor. Es en el versículo 47 de nuestro texto. Eso es lo que cita Pablo, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y el Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías sería enviado también a los gentiles. A los gentiles, también lo vemos eso en Isaías 42, del 1, en el versículo 1 y en el versículo 6. Volviendo a nuestro texto, en el versículo 48, a diferencia de la actitud de los judíos, Pablo y Bernabé anunciaron, de lo que Pablo y Bernabé les anunciaron, a diferencia de ellos que lo rechazaron y se llenaron de celos, los gentiles, oyendo esto, o sea, las buenas noticias de que se les ofrecía salvación y perdón de pecados, ellos se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor. Eso es lo que produce el Evangelio en un alma convertida: gozo, regocijo y glorificar a Dios. La noticia, que resultó ser una piedra de tropiezo para los judíos, provocó regocijo entre los gentiles. Estos glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, vinieron al Evangelio. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esta última frase es una de las afirmaciones más claras en toda la Biblia relacionadas con la soberanía de Dios en la salvación. Que aquellos que creen es porque están ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La Biblia afirma sin vacilar que en la salvación del hombre no es el hombre el que elige a Dios, sino es Dios que elige al hombre. Jesucristo declaró lisa y llanamente: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, en Juan 6:65. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Pablo describió a los cristianos como escogidos de Dios en Colosenses 3:12, y también en 2 de Timoteo 2:10 y en Tito 1:1. A los tesalonicenses escribió Pablo: debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Es Dios el que escoge desde el principio para salvación. El término escogido se usa como un título para los creyentes en pasajes como Mateo 24:22, 24:24, en 24:31, en Lucas 18:7
en Romanos 8:33. Pedro llama a los gentiles, a los elegidos, en primera de Pedro 1:1, que esta elección es por parte de Dios, por eso es que los llama elegidos. Esta elección de Dios se hizo antes de que comenzara el mundo, según Efesios 1:4, cuando sus nombres estaban realmente escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. La misma Biblia afirma que quienes que van al infierno lo hacen porque se juzgan indignos para la vida eterna, en versículo 46. Y igual, a la inversa, los escogidos son salvos porque Dios los ordenó para vida eterna, en el versículo 48 de nuestro texto. Alguien en una ocasión le preguntó a Charles Spurgeon acerca de, en cuanto a la soberanía y la responsabilidad del hombre, y que Dios es soberano en la salvación, pero el hombre es responsable. Entonces dice, ¿cómo, dice, tú puedes reconciliar estas dos verdades? Y Charles Spurgeon le dice, tú no puedes reconciliar a algo que no está enemistado, porque estas dos verdades, tanto la soberanía de Dios en la salvación, que Él es el que escoge, elige y predestina, como la responsabilidad del hombre, que Él es el que tiene que venir y elegir a Dios, no son doctrinas que vamos a separar una de la otra, sino que estas van en paralelo, las dos. No se pueden separar, no se pueden cruzar, pero son dos doctrinas de las cuales las Escrituras hablan claramente: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esas verdades forman un paso estrecho entre dos abismos profundos. Resaltar cualquier verdad a costa de la otra es lanzarse uno mismo al abismo del error. No las podemos separar. Y para concluir ya el sermón, tanto de Pablo como este que estamos estudiando, la evangelización siempre sigue a la verdadera salvación. Así como los que son salvos quieren de manera natural hablar acerca de su fe, los convertidos en Antioquía no eran la excepción. A través de su testimonio de ellos en esa región, dice que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, en el versículo 49, con el que concluimos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Quién eran los que la difundían? Aquellos que habían creído, aquellos que estaban gozosos de haber conocido esta salvación, haber conocido a Cristo,
y que naturalmente querían compartir su fe. Los convertidos de Antioquía, ellos fueron los instrumentos de Dios para difundir la palabra del Señor, la que tuvo el poder para transformar sus vidas y la que tenía el poder para transformar las vidas de aquellos que la escucharían. Con esa confianza nosotros debemos salir y compartir nuestra fe con otros, con la confianza de que Dios ha ordenado a los suyos, y aquellos que han ordenado, que Dios ha ordenado, creerán y vendrán a Él. Pero su iglesia es el instrumento que Dios usará para que su palabra sea difundida, para que su palabra sea esparcida, expandida. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el enfoque en el versículo 44. La palabra de Dios que predicó Pablo en el versículo 46. Una vez más la palabra de Dios. Versículo 48. La palabra de Dios. No fueron los cuentos, las filosofías, los milagros, no fue nada, psicología, no. La palabra de Dios. Esa es la que tiene el poder de transformar vidas y de traerlas a Dios. Eso es nuestra espada con la que tenemos que salir. La palabra de Dios solamente. ¿Qué más le vamos a hablar a las personas si la palabra de Dios es la verdad? Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra tiene poder, porque tu palabra, Señor, permanece, porque tu palabra, Señor, es el alimento que el alma necesita, Señor. Es el combustible que el espíritu necesita, Señor. Tu palabra, Señor, es el poder tuyo. Señor, fue por medio de tu palabra que tú creaste los cielos y la tierra. Fue el aliento, Señor, el que nos dio vida, Señor, a nosotros. Por tu palabra, Señor, tú sustentas todas las cosas. Fue tu palabra, Señor, la que se encarnó, el verbo de vida, Cristo. Y fue ese Cristo, ese Dios en forma, en condición de carne, de hombre, que obedeció toda tu palabra, todos tus mandatos, toda tu ley. Y que fue por nosotros. Señor, es tu palabra, Señor, tu evangelio, el que tenemos que anunciar, Dios. Señor, pero
ese evangelio, Señor, tiene que obrar, tiene que ser real, Dios, en cada una de nuestras vidas. Para que produzca gozo, para que produzca ese deseo de compartir nuestra fe. Señor, que podamos, Dios, conocerte, Dios, de una manera, Señor, más alta, Señor. Señor, que sea tu palabra, Señor, la que transforme, Dios, nuestras vidas. Tus promesas, Señor, en tu palabra, Señor. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo. ¿Quién condenará a los escogidos si Cristo fue el que murió? No solamente murió, pero resucitó de entre los muertos. Padre, que sea tu evangelio, Señor, lo que avive, Señor, nuestros corazones, Dios, hacia ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.